entonces tenemos ya terminamos el Evangelio según Lucas y ya las que estamos al día hemos comenzado ya con el Evangelio de Juan. Pero entonces hoy nos corresponde hablar sobre detalles del Evangelio de Lucas. Entonces lo que vamos a hacer hoy es, yo simplemente voy a resaltar algunas cositas y luego vamos a estudiar una sola de las enseñanzas del libro que tiene un mensaje muy importante que aplica a nuestra vida, a entender qué es ese camino o ese caminar que tenemos todos cuando decidimos recibir a Jesús. ¿Por qué hablamos de caminar con Cristo? ¿Cómo así que caminar con Cristo? Entonces, empecemos diciendo el Evangelio de Lucas. Lucas es él es un médico, es un médico, ¿sí? Que es lo que describe allí la palabra. Y él habla mucho, se enfoca mucho en resaltar lo que deja ver que Jesús era de lo que se hablaba en las escrituras del Antiguo Testamento, que no está directamente allí, no está claro, sino que está simplemente como escondidito entre líneas, pero él deja ver que Jesús, este Jesús del que hablamos en el Nuevo Testamento, es en realidad el cumplimiento de todas las escrituras desde el principio, desde el origen, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, que es todo el Antiguo Testamento. En Jesús se cumplen. Y en Jesús se cumple la historia que Dios escribe de su relación con la humanidad. Todo eso se le da cumplimiento en este relato de la vida de Jesús que Lucas nos trae. Entonces es un detalle muy inclusive, es cómo muestra que Jesús da todas sus enseñanzas mientras va caminando. Él empieza desde arriba, desde la región de Galilea, de donde él es, y él inicia este caminar. No sé en distancia esto cuánto es todavía, no he estudiado esto a profundidad, pero el ministerio de Jesús duró 3 años, desde sus 30 años hasta los 33 años que él es crucificado, y esos 3 años él se dedicó a caminar para tocar la vida de diferentes personas en diferentes ciudades. Y por eso es que ustedes encuentran a Jesús diciendo, él mira a alguien y le decía, sígueme. Entonces él seguía caminando. Y el que sentía el llamado de Jesús y sentía fe en que debía seguirlo, algo en su corazón, el Espíritu los impulsaba a que siguieran a ese hombre que los estaba llamando. Entonces lo seguían, aún sin saber quién era él. Un ejemplo es cuando le dijo al que se llamaba Leví, que después él le llamó Mateo, el recaudador de impuestos. Él lo miró y parece que la mirada de Jesús, eso fue directo al corazón. Le dijo simplemente esa palabra, sígueme. Y él se paró y lo siguió, sin preguntas. Pero es que, un momentico, no, de pronto mañana, hoy estoy terminando aquí las cuentas de los judíos, es que yo soy el recaudador de impuestos de ellos, de pronto mañana, si es que ya hoy está muy tarde, o venga primero, no, sin ninguna objeción, directamente, inmediatamente, se paró y lo siguió. Entonces Jesús arranca este caminar y en el camino toca la vida de muchas personas. A algunos simplemente les dice sígueme, otros los toca, los sana, muchos le piden sanidad, él los sana, y estos que se sanan se unen al grupo que los siguen. Entonces muchas personas empiezan a caminar con Jesús. Este es el Jesús que vemos que vino a construir su reino, y de esa es la forma en que él está construyendo el reino. A algunos los sana y entonces a través de esa sanidad ellos pueden ver el reino, llega el reino de Dios a ellos. A otros los perdona
y con ese perdón llega el reino de Dios a ellos. Entonces Él les está trayendo el reino, se los está de cierto modo dando a conocer, y estas personas en agradecimiento arrancan ese caminar con Jesús. Por eso ustedes oyen que nosotros, sobre todo en el mundo cristiano, siempre se habla, a veces le dicen a uno, ¿y tú hace cuánto que eres cristiano? Y uno dice, yo llevo tantos años caminando con Jesús. Uno contesta así, yo llevo, por ejemplo, yo llevo 11 años casi ya caminando con Jesús, ¿sí? Entonces por eso es que uno lo dice. Hubo un momento en la vida mía, personal, de Liliana, que Jesús me llamó. Nunca antes lo había escuchado tan claramente, nunca antes lo había escuchado llamarme, pero hubo ese año, en el 2010, que yo estaba en el hueco, como habla aquí la Biblia, de los que estaban, que Él vino a abrirle la vista a los ciegos, Él vino a sacar de la opresión a los que están oprimidos, Él vino a libertar a los que estaban esclavos. Y yo en esos momentos de mi vida me encontraba en una opresión por depresión y todas esas cosas. Y inmediatamente que se me reveló Jesús a mi vida, dije, lo sigo. Y desde ese entonces entré yo en este caminar, que Jesús se ve muy claro. Este libro es el que más claro lo muestra, este Evangelio de Lucas, ese caminar. En el mapa es desde arriba, Él empieza en Galilea y culmina en Jerusalén. Entonces, donde finalmente pues Él es ejecutado como que fuera un criminal, y ustedes saben la historia, 3 días después es resucitado por el poder del Espíritu Santo. Bueno, entonces una de las cositas que quería resaltar es, por ejemplo, el bautismo. El bautismo en realidad se nos muestra allí desde antes que aparece Jesús en escena. Ya estaba Jesús vivo y todo, pero como sabemos, Juan el Bautista fue el que empezó a abrir el camino para Jesús. ¿Por qué? Porque Él empezó a preparar los corazones de las personas, era su misión, y Él empezó a decir, a predicar un arrepentimiento sincero para poder recibir al que venía. Él les decía, no soy yo, viene uno más poderoso que yo, de que yo ni siquiera merezco desatarle ¿cómo era? Los cordones de las sandalias, algo así. Bueno, entonces Él empezó a bautizar, y entonces eso es lo que les quería comentar. Era un comentario simplemente de algo que me habló mucho a mí. Es el bautismo en realidad, ¿qué es? El bautismo que estaba haciendo Juan el Bautista era diciéndole a las personas, arrepiéntase, y el arrepentimiento ya lo aprendimos hace mucho tiempo, las que se acuerdan, es arrepentirse, es dar un giro y cambiar de dirección. Es decir, si yo iba a norte, entonces voy sur. Yo iba a la izquierda, lo que estaba haciendo mal, entonces voy a la derecha. Es cambiar completamente la dirección, o sea, hacer una U y ir en el sentido exactamente opuesto al que yo iba. Cuando me humillo y me doy cuenta que yo estoy equivocada, me doy cuenta sobre todo de que yo no soy la responsable, de que la salvación no está en mis manos. ¿Sí? ¿Qué será? De que la salvación, yo después les paso la grabación, no sé qué problemas técnicos habrá. Cuando yo me doy cuenta de que la salvación no está en mis manos y que yo necesito un Salvador, ahí es donde realmente ocurre un arrepentimiento sincero, y entonces allí viene el bautismo que es esa sumersión en agua, simbolizando que muero como murió Jesús y que resucito. Gloria Elena dice que ella sí escucha perfecto, entonces puede ser allá en la casita de Fabi que no se está escuchando bien. Bueno, paciencia. Entonces el bautismo es ese símbolo de morir con Cristo para empezar una nueva vida, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, cuando estas cosas se me revelaron, que conocí personalmente a Jesús y me di cuenta de la decisión que hice sinceramente en mi corazón, entendí esto, inmediatamente decidí bautizarme.
porque el bautizo significa, ok, Jesús, tú moriste en la cruz por mis pecados y te pusiste en mi lugar. Ahora yo me sumerjo en agua y es un simbolismo, no quiere decir que si yo no hago el bautismo no me vaya a salvar, esa parte de la salvación, pero estoy haciéndome partícipe de la muerte de Cristo y yo en ese momento me estoy ofreciendo, muero a mis pecados, los que estoy reconociendo, de que yo no me puedo salvar, de que mis pecados me separan de Dios, yo muero a esos pecados y cuando salgo del agua estoy participando de la resurrección de Jesucristo. Entonces yo soy muerta al pecado cuando me sumerjo, cuando salgo del agua participo de la resurrección con Jesucristo, que quiere decir voy de ahora en adelante a vivir una nueva vida. La persona que conocían antes ya no es, ya es una nueva. Claro, como les explicaba yo la vez pasada, muchas cositas van a seguirse notando de la carne, de la naturaleza pecaminosa, mientras uno sigue aprendiendo la palabra y se va renovando esta mentecita a la palabra de Dios que nos trae la liberación más y más a medida que la escuchamos, porque la verdad nos va haciendo libres. Entonces, hoy me hizo libre en esta circunstancia, a medida que sigo estudiando la palabra, mañana me hace libre de esta otra cosa. Si yo tenía una atadura en cuanto al dinero, era irresponsable con el dinero, de pronto gastona, y de pronto un día caminando con Jesús, alguien me enseñó sobre qué dice Jesús sobre el dinero y ese día fui libre, entonces ahí estoy siendo yo renovada y esa vida se va a empezar, esa vida de persona que ¿cómo se dice? Que participa de la resurrección con Cristo, se empieza a notar, o sea, de esa persona que es salva ya, se empieza a notar. Bueno, entonces quería decirles eso de lo que simboliza el bautismo y por eso es tan importante que nosotros como adultos, cuando eso nos hace clic aquí en nuestro corazón y lo entendemos, entonces tomemos la decisión voluntariamente de participar con Cristo de eso tan hermoso que Él hizo por nosotros. Eso es lo que simboliza arrepentirse y bautizarse. Y lo otro lindo que me pareció es que no había nunca entendido antes, era el simbolismo que fue en el Antiguo Testamento cuando después de que muere Moisés en el Éxodo y arranca el libro de Josué, ¿no? Con Josué, como Moisés fue castigado y no participó de la entrada de la tierra prometida, siguieron con Josué, si se acuerdan. Y con Josué es que los israelitas, después de andar esclavos en el desierto, después de 40 años, recuerden que estuvieron, ellos habían estado 400 años en esclavitud, bajo el faraón, bajo Egipto, ¿no? Dios los libera y después de la liberación, ellos peregrinan por el desierto y se hace más larga la estadía en el desierto por ser tan testarudos, por empezar a pecar y hacer tantas cosas. Entonces, ahí están como esclavos de nuevo, aunque ya no eran esclavos del faraón, pero son esclavos allí del pecado, de su propio pecado. Y ellos estaban en espera, todavía tenían la promesa de una tierra prometida, ¿cierto? Esa tierra prometida era la tierra de la que emana la leche y la miel. ¿Qué quiere decir esto? Esa iba a ser la bendición de ellos, donde ellos iban a tener paz, iban a tener una vida prosperada, una vida tranquila, una vida donde Dios se suponía que iba a ser el rey de ellos y ellos iban a obedecerle, y si todo estaba así como era, iban a vivir hermosamente en esa tierra tan hermosa que el Señor les estaba prometiendo. Entonces, cuando ellos cruzan el Jordán, la tierra prometida estaba al otro lado del río Jordán. Imagínense, esto fue en los tiempos de Moisés y de Josué. Y cruzan ese río Jordán para heredar la tierra. Y miren cómo esto es un simbolismo que nos iba a representar como Juan el Bautista, tantos años después, como 1500 después, es que está bautizando en ese mismo río Jordán, haciendo el simbolismo de que si se arrepienten, se bautizan, están listos para recibir la tierra prometida, que es
el reino de Dios, los cielos. ¿Por qué? Por creer en Jesús. Entonces miren el simbolismo como era, el mismo río, y eso era lo que quería decir. Uno se sumerge allí para morir a los pecados y salir a vida eterna. Los israelitas les tocó pasar por allí para dejar esa vida atrás de esclavos y heredar la tierra prometida. En nosotros esa tierra prometida es el cielo, es la vida eterna, y es a través de creer en Jesús. Bueno, entonces, ¿qué más les quería decir? Que por eso fue que Jesús leyó en la sinagoga, cuando se dice que Jesús entró a la sinagoga y leyó en Isaías, leyó del libro de Isaías. Él tomó, las sinagogas eran los centros en donde ellos iban a escuchar la palabra de Dios por medio de estos, que la enseñaban los maestros de la ley, y la gente se sentaba allí a escuchar. Y ellos tenían ahí pues los libros en esos rollos. Y Jesús tomó un rollo, el de Isaías, y leyó de Isaías 61, 1, 2. Y entonces, como ahora ya nosotros hemos aprendido por este camino, por toda la Biblia, cuando vimos el Antiguo Testamento, aprendimos que todo el Antiguo Testamento está apuntando a Jesús, y nosotros no sabíamos eso, estamos aprendiéndolo. Se deja revelar más y más Jesús. Y entonces aquí Jesús dice, vamos a ver, les voy a contar aquí quién era yo. Y dice, abre Jesús, se para allá en la sinagoga y dice en Isaías 61, 1, 2, empieza a leer, el Espíritu de Dios está sobre mí. Vamos a buscarlo acá para no dañar la escritura así inventándomela. Isaías 61. Okay. Y dice Jesús así, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Y sigue hablando. Entonces, Jesús, y lo más tremendo es que al final de que Jesús lee eso, cierra y dice, hoy se ha cumplido estas escrituras. Y la gente, blasfema, y lo querían sacar de ahí. Claro, la gente decía, ¿quién es este que viene a decir que esas escrituras estaban hablando de él? Y él ahí les revela y no le creen. Entonces, él deja claramente ver que como hablamos la vez pasada, que es a los pobres, a los cautivos, a los marginados, a las personas menos favorecidas, que son las que son más propensas a tener un corazón humilde, esas son más aptas a recibirlo. No quiere decir que él vino para ellos solamente, no, sino que esas personas son más fáciles que lo reciban porque su corazón está más digámoslo así, más dócil hacia él porque están en una necesidad muy grande, ¿cierto? Entonces Dios nos libre de tenerlo todo en esta vida, porque es lo que pasa muchas veces, se enorgullece nuestro corazón, y el reino de Dios solamente pueden entrar de verdad los humildes de corazón. Y no está hablando Dios de humildes en cuanto a que sean pobres, de verdad que tenga que ser la persona pobre, no. Puede que haya personas ricas que sean humildes de corazón, y eso lo sabe solo Dios, Él es el que ve los corazones. Entonces, bueno, cuando Dios dice ahí, Jesús dice allí de que venía a pregonar el año del favor del Señor. Cuando estudiamos el libro de Levítico, ese del que todas se dormían leyendo, que no se entendía, en ese libro de Levítico se nos habló mucho de un año sabático o del año del jubileo, y eso todo tenía un simbolismo que ahora estamos aprendiendo. Ese año era el año, se le dice ahí del favor de Dios, era 7 ciclos de 7 años, 49 años, a veces lo celebran cada 50 años, en los que se perdonaban cosas. Por ejemplo, los esclavos en ese año podían salir libres. Las que tenían deudas, ese año se les perdonaban la deuda y quedaban cancelados. Las propiedades se les devolvían a sus dueños,
¿cierto? Que había adquirido otros, se los devolvían a su dueño original. Entonces ese era un año de mucho favor, el año del jubileo. Y eso lo que está representando es una hermosa foto, una fotografía, como les digo yo, de lo que es ahora en el Nuevo Testamento el perdón y la redención. ¿Sí ven? Las deudas perdonadas, los esclavos quedan libres. Eso es lo que Jesús vino a pregonar, vino a hacer precisamente. Que ustedes dirán, pero yo nunca he sido esclavo, pero es que eso lo que representa es cuando somos pecadores, somos esclavos del pecado. Si eres una persona muy enojada, muy envidiosa, si no puedes perdonar, todas esas cosas, estás siendo esclava de eso. Entonces Jesús vino para liberarnos de todas estas cosas. Bueno, y lo que vamos a continuar haciendo ahorita entonces es leer de Lucas. Vamos a ir, ya que terminamos el libro de Lucas, este es lo que les quiero compartir hoy, es la historia que tanto conocemos de el camino de Emaús. Lucas 24, después de la resurrección, de camino a Emaús. Vamos a leerlo. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. O sea, Jesús les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Miren cómo ellos van cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les pregunta Jesús. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien iba a redimir a Israel. Yo estaban así. Nosotros que teníamos la esperanza puesta en Él. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Miren lo que les dice Jesús. Qué torpes son ustedes. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo? Él no les está diciendo yo soy Cristo. Escuchen eso. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Eso era lo bueno, que allá como no habían carros y todo era a pie, esos viajes eran tan largos que había tiempo de comentar todas las escrituras. Jesús les empezó a enseñar desde Moisés hasta todos los profetas. Nosotros llevamos el año entero estudiando la Biblia y Jesús les comentó en el camino a Emaús. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, o sea, como que Él se iba. Pero ellos lo invitaron, ellos insistieron: quédate con nosotros, que está ya atardeciendo y ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decía el uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino, nos explicaba las escrituras? Bueno, después nos dice que ellos como ya estaba con el corazón ardiente de esa emoción,
ellos corrieron y empezaron a decirle, es cierto, o sea, ahí ya creyeron, le fueron a decir a los otros discípulos que era cierto. Bueno, vamos a leer hasta allí. Entonces, el mensaje aquí es que miremos cómo estos discípulos, ahí no nos dicen empezando, nos mencionan el nombre de uno, un tal Cleofás, creo que se pronuncia así, y del otro no se nos dice el nombre. Entonces yo les propongo, ¿por qué no te pones tu nombre allí? Tú eres la otra discípula que va ahí al lado y va a caminar con Jesús. Quizá el nombre otro no se puso para que nosotros practiquemos poniendo el nombre de otro discípulo. Ese quedó así desconocido. ¿Quién era el otro? Era yo, ahí va yo. Entonces, ¿cómo es posible que anduvieron con Jesús 3 años? 3 años que duró el ministerio de Jesús, aprendiendo directamente de él, eran sus seguidores. Y miren cómo dice allí que iban cabizbajo. Ellos no podían creer lo que había sucedido. Y más le dicen a Jesús, y nosotros que teníamos nuestra esperanza puesta en que Él era el que los iba a salvar, que Él iba a redimir a los israelitas. Quiere decir que ellos no tenían conocimiento de las Escrituras. Si ellos hubieran sabido la palabra, todo lo que se había hablado de Él, en ese entonces, ahora hoy en día nosotros tenemos el Nuevo Testamento, ellos tenían los libros del Antiguo Testamento, los profetas, todos los libros de los profetas y el Pentateuco, todo lo de Moisés, lo que escribió Moisés. Así que ellos tenían todo lo que conducía a Cristo y se lo perdieron. O sea que ahí ellos, por ignorancia, digamos, de las Escrituras, les estaba sucediendo eso de que no reconocían a Jesús. Y ese mensaje llévenlo porque nos puede suceder a nosotros. Si no tenemos conocimiento de las Escrituras, ténganlo por seguro que podemos perdernos un caminar con el Señor, ¿ok? Puede que Él esté incluso a nuestro lado y de hecho lo está, no lo podemos dudar, lo está, pero se nos pasa y no lo reconocemos. Entonces allí por esa ignorancia de no conocer las Escrituras. Entonces Jesús es tan lindo que lo regaña, no, se las da a conocer. Y eso es lo que Él quiere. Si tú no has estudiado las Escrituras hasta ahora, pues entonces voy a empezar. Jesús empieza y se ve que ellos, claro, imagínense en una clase con Jesús. Esta clase lo estoy dando yo, como puedo. Yo aquí como puedo con la ayuda del Espíritu Santo, claro. Pero se imaginan esa clase directamente con Jesús. Y me llama la atención que la palabra que dice que Jesús les enseñó eso en el idioma griego que fue escrito. Esa palabra en realidad significa traducción, como que fuera de un lenguaje extranjero. Como cuando uno traduce del inglés, del alemán, del francés al español, para que alguien que hable español entiende. Quiere decir que Jesús les enseñó las Escrituras de una forma tan clara que ellos, como dice ahí, empezó a arderles el corazón. Entraron en ese fuego, de ese gozo de saber la verdad, de conocer que había, o sea, la esperanza volvió y se les levantó, había un Salvador y estaba vivo, porque las Escrituras decían que Él iba a resucitar. Ellos se les olvidó que las Escrituras decían que Él tenía que morir, eso tenía que pasar, pero les cayó de sorpresa, ¡ay, lo mataron! Pensaron que eso era un accidente, pues Dios mandó a su Hijo y ¡pum!, se lo mataron. Esto todo fue plan de Dios, estaba escrito años, miles de años antes estaba escrito, cientos de años antes ya estaba escrito que ese Salvador había de morir por su pueblo. Eso no tomó a Dios desapercibido. Entonces a ellos sí los tomó desapercibidos porque no tenían conocimiento de las Escrituras. De hecho, cuando Jesús murió, todos se asustaron tanto que todos los discípulos, como vamos a ver en el libro de los Hechos, salen corriendo, todos se esconden, ellos empiezan a estar bajo, también hay persecución, entonces les da temor y se esconden. Bueno, es muy interesante toda esta historia. Y Jesús les empieza pues a mostrar las historias, a revelarse a Él mismo desde Moisés hasta el libro de Malaquías. Por ejemplo, lo que hemos estudiado nosotros todo este tiempo. Dice que Él era ahí no está, ¿no? Pero como nos implica que Él les enseñó eso, Él se va a dejar ver que Él era el becerrito en el libro de Génesis cuando Abraham iba
a sacrificar a su hijo por petición de Dios, ¿cierto? Él era esa ovejita ahí, él era el cordero que tuvieron por orden de Dios que sacrificar los israelitas para marcar los dinteles de sus puertas para no morir. Ese era Jesús allí también, que es el que la sangre de Cristo nos marca, y por eso tenemos vida eterna y ya no nos puede arrebatar el demonio. Él empieza a revelarles que Él fue ese maná que cayó en el desierto, porque Él es el pan de vida. ¿Sí? Eso de lo que se habló en el libro de Deuteronomios. Él les empieza a decir que en el libro de Números, cuando se dice que Moisés levantó la serpiente en su palito que él cargaba, en la vara de él, que esa serpiente de bronce era él, que cuando la miramos quedamos sanos de nuestras enfermedades, como sucedió en esa historia con Moisés. Entonces él se empieza a revelar en todo eso, que en el libro de Josué él era ese cordón rojo que puso la prostituta Rahab en su puerta, por lo cual fue preservada su vida y no la mataron junto con todos los otros de la ciudad de Jericó cuando la destruyeron. Todo eso empieza a mostrárselo Jesús y se llenan de emoción. Pero entonces eso es lo que pasa cuando estudiamos las Escrituras, empezamos a conocer a Jesús y nuestra esperanza se sube y ya las cosas no solamente no nos cae por sorpresa, que en este mundo hay maldad, que hay esto aquí, que hay otro, ya sabemos que eso es normal del mundo. Nosotros pasamos a un reino diferente donde el rey es Jesús y donde tenemos una esperanza de vida eterna, porque nuestro rey resucitó, Él no se quedó muerto, Él está vivo. Entonces, esa es uno de los mensajes más lindos que me pareció del camino de Emaús, para dejarles como mensaje, porque saben ustedes de mi amor por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, quiero decirles, la Biblia es un libro que ustedes lo pueden ver como que está sellado, pero para el que no lo quiere ver, primero que todo, y a menos que esa persona quiera, Dios se lo abre. La Biblia es un libro que permanece sellado a menos que Jesús te lo abra. Jesús es que a través de su Espíritu Santo nos revela ese libro, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a poder tener esas revelaciones al estudiar la palabra? Solamente teniendo una completa revelación de qué significa el cuerpo y la sangre de Cristo, de qué es lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando comprendemos lo que Él hizo por nosotros, entonces ahí cuando el milagro del nuevo nacimiento sucede y el Espíritu Santo viene a dirigirnos a toda verdad. Por eso ellos lo pudieron reconocer fue cuando Él partió el pan. Al partir el pan, Jesús les recordó lo que Él ya les había enseñado. Se me cortó, pero ya vamos a reanudar para terminar. Se me desconectaron. Vamos a ver si aquí vienen las chicas. Glory, no tengo celular en este momento. ¿Les puedes escribir por el grupo que se conecten para terminar solo 5 minutos?
Gloria, Aleja y usted. Bueno, las demás no sé qué se hicieron, voy a terminar la idea. Yo la puse por el grupo. Gracias, Gloria. No, si es cierto, ahí estoy. Ay, no. No hay más. ¿Quién más está entrando? Nadie más. Bueno. Entonces terminamos aquí diciendo, me faltaron 2 líneas aquí nomás, entonces terminemos. Les decía entonces que la Biblia es un libro que va a permanecer cerrado, trancado, a menos que Jesús no lo abra, y que esa apertura del libro, o sea, de la revelación de las Escrituras, sucede con el reconocimiento de lo que Él hizo en la cruz. Por eso fue que estos 2 discípulos lo reconocieron cuando Él partió el pan y compartió el vino, porque Jesús ya les había enseñado qué era lo que estas cosas representaban, de que su cuerpo tenía que ser quebrantado y su sangre tenía que ser derramada para que se cumpliera de que Él muriera por nosotros y así fuera así era que se tenía que suceder nuestra salvación. Así fue que Dios lo planeó. Entonces, ¿qué pasa con la Biblia? Hasta que eso suceda para nosotros, la Biblia va a ser un libro como cualquier otro, y lo que podemos tener es como cuando se estudia un libro de historia, de geografía o de matemáticas, un conocimiento aquí, un conocimiento de la cabeza, un conocimiento del cerebro, pero no una revelación espiritual. Es diferente tener la Biblia aquí que tener la Biblia en el corazón, que es lo que se dice hacer rema en el corazón, o tener esa revelación divina. Todos necesitamos que así como se les abrieron como se les abrieron los ojos a los discípulos cuando iban caminando con Él, todos necesitamos que nosotros también, ahí dice, se les abrieron los ojos, no quiere decir estos ojos se les hayan abierto, los ojos no se les abrieron. Esto, siempre que la Biblia habla así, se está refiriendo a los ojos del Espíritu. Es como que, acuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero ese espíritu es otra persona, esa es la otra yo. Y es como que ese espíritu tiene oídos, tiene ojos, y tenemos que usarlos, tenemos que, y aún oler, aún nariz debe tener, porque tenemos que aprender a discernir con los sentidos espiritualmente, a ver con los ojos espirituales, a escuchar con nuestros oídos espirituales, para poder ver que Jesús está caminando con nosotros. O si no, nos vamos a sentir como que esta vida somos nosotros en estas 4 paredes de la casa o del trabajo, de la oficina, en donde estemos, y nos sentimos como que podemos hacer lo que nos da la gana, porque Él, el Dios de nosotros, el Creador, no está ahí, al lado de nosotros, caminando con nosotros. Entonces, en este camino, ese camino a Emaús, Jesús, que ya había resucitado, era esa tercera persona que se apareció allí a caminar con ellos, y es todavía esa otra persona que aparece en nuestro camino. Pero de nuevo les digo, los ojos de nuestro corazón tienen que ser abiertos para poder que Él no pase desapercibido, y que cuando caminamos también por estas páginas de las Escrituras lo podamos reconocer en todas esas historias, porque el Señor lo hizo así. Él no hizo la Biblia, fue escrita en una forma de que se necesita revelación del Espíritu Santo, y por eso yo le doy gracias también, de verdad que muchas veces me detengo a darle gracias a Dios por hombres y mujeres de Dios que han sido obedientes y se han dedicado a estudiar la palabra, porque me han enseñado mucho.
Y aunque uno dice, pero sí, también te está enseñando, no te está enseñando el Espíritu Santo directamente. Uno llega a un punto en que uno como que necesita un arranque, que alguien le ayude, y después como que la práctica ya uno empieza a entenderse más con el Espíritu Santo en estas revelaciones. Es cuestión como de práctica. Entonces, sí, gracias a Dios por los maestros y maestros de la palabra que le enseñan a uno, porque ¿qué haríamos nosotros? Para eso Dios los puso, por eso en su ministerio Dios deja maestros de la palabra para que den ese impulso que necesitamos, pero en cuanto podamos tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea el que nos revele a Jesús al lado de nosotros, en ese caminar por la vida, en ese camino a Emaús. Amén. 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 Ok. Amén. Preguntas, Amén. comentarios. Fabiola no volvió a entrar, ¿no? ¿O sí? ¿Está Fabiola aquí? No. Amén. Después de una hora, amén. Muy lejos, ya me cargó. Sí. ¿Preguntas o comentarios a alguien? Yo quiero decir algo que no sé, Ajá, de pronto vamos en el medio de la inocencia, no sé si tranquila. pero es que a la vez uno se pone a pensar que es difícil en el momento pues que llega Jesús y que hay las escrituras y que uno ve de pronto que veían eso también como tan sagrado, tan lejano, y difícil creer que en estos momentos estuviera pues como ese hijo de Dios, ese representante pues de Dios en la tierra al lado de ellos. Y de pronto uno a veces hace la comparación cuando dicen, no, pero es que él prometió y él cuenta. Yo soy una que a veces digo, Dios mío, y diga que alguien llegue y diga, soy yo. Y uno de verdad, o sea, tantas cosas que se ven hoy en día, tanto charlatán. Pero entonces será en eso que el mismo corazón es que a cada quien le va a avisar. No, Gloria. De eso nos habla Jesús. También nos habló en el libro, ¿en cuál fue? Mateo, Marcos, Lucas. No, en el mismo Lucas creo que es. Que Él nos enseña a reconocer los signos de cuando Él venga para que no seamos engañados. Es que Dios todo lo dejó escrito, Dios mío, gracias. Él nos dejó todo precisamente para cuando lo que Gloria está diciendo suceda, no nos vaya, por eso hay que tener el conocimiento de las escrituras. Miren lo importante, lo que Gloria está diciendo. ¿Ah? Que dice que si uno está entendido en la palabra, vamos a saber cuándo es el momento, quién es en realidad el que llegó y no nos dejamos engañar. No, Jesús es más específico al decir, si vienen como dice Gloria y dice, miren, allá está Jesús, Él dice, no le crean. Y si otro dice, mírenlo, allá está. Si el uno dice, ay, anda en París se está apareciendo y ya vieron, no le crean. Si dicen, no, que en Roma, que allá, que no le crean. ¿Saben por qué? ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué? Que no le crean, ¿por qué? Porque va... ¿Dice Aleja qué? No es porque va a venir gloriosamente, se van a ver cielos, pues todo lo que explican cómo va a venir, ¿no es así? Exactamente, sí. O sea, lo que Jesús dice es porque va a venir en las nubes y el mundo entero lo va a poder ver. No necesitamos que nadie nos diga, usted va a ser así y lo va a ver bajando en las nubes. Esa vez sí va a ser así. Ahora, lo dejó muy claro, no podemos tener miedo. Lo único que tenemos que es estar preparado el corazón de que ya hemos reconocido a nuestro Jesús, lo amamos y somos de Él y que Él nos tiene sellados, porque ya a ese momento ya no hay nada que hacer. O sea, el día que ya Jesús aparezca, ya uno no puede decir, ay, rapidito voy a arrepentir, ahí viene y ya. No, no, no.